Hola, los saluda el equipo PES del Colegio Integrado Juan Atalaya. Hemos adaptado un material audiovisual que orienta en la prevención y en la atención del abuso sexual infantil. Lo presenta el médico forense Carlos Antonio Murillo en calidad de subdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El material fue publicado en YouTube originalmente por la Fundación Red contra el Abuso Sexual en el año 2021. Recomendaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como una acción para la prevención del abuso sexual infantil. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una institución que atiende a la víctima de violencia sexual en Colombia. Es una institución que brinda un aporte técnico y científico a la administración de justicia y es una institución que brinda esa atención desde el punto de vista forense para poder investigar esos delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Consideramos que el delito sexual es una de las peores agresiones contra los niños, las niñas y adolescentes que no solo afectan a estos, sino que afecta a sus familias, afecta a la sociedad. Por eso es que por lo que este delito tan grave debe recibir una atención integral desde la sociedad para prevenirlo. ¿Cuáles son las realidades que vemos nosotros día tras día sobre el delito sexual contra los niños, niñas y adolescentes? Es un delito deshumanizante que transgrede todos los derechos humanos. Por lo tanto, tiene que haber una atención integral de parte del Estado para la protección de estos derechos de los niños. Es un problema de salud. Esto quiere decir que tiene que existir claras políticas públicas para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y cuando miramos la cifra de niños que son atendidos en las instituciones de salud o el Instituto de Medicina Legal por violencia sexual, tenemos claro que las políticas públicas que tenemos hoy en día no son suficientes, porque las políticas públicas tienen que ir hacia la prevención, no a la atención, y cuando siguen siendo miles y miles las víctimas, pues tenemos que replantear qué está pasando con la política pública, porque esto afecta la vida, la salud física y mental, la social y la integridad de todos nuestros niños y causa una afectación en la salud. A su familia, a la sociedad deben ser atendidos integralmente. Por esto es un problema de salud pública, problema que debe ser abordado como una urgencia en los servicios de salud. Esto es el fenómeno de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. No se les salva ningún ámbito de la sociedad. Esto no es exclusivo de una edad, no es exclusivo en nivel académico, de estrato social. Todos pueden ser víctimas de este fenómeno de violencia contra ellos. Con eso tenemos que reforzar estos factores de protección. Cuando nosotros valoramos a los niños y a las niñas en el Instituto de Medicina Legal, vemos qué tan importante es para ellos, que en la sociedad colombiana, en el seno de la familia, en el seno de los colegios, refuercen estos factores de protección, que los niños, niñas y adolescentes y sus familiares conozcan cuáles son sus derechos, para que sepan que cuando se están vulnerando estos, que tienen que haber una muy buena comunicación en el entorno familiar, en el entorno escolar, generar una confianza para que estos niños cuenten qué les está pasando. Desafortunadamente, cuando se valoran a los niños en los servicios forenses, siempre encontramos que los niños ya han manifestado lo que le estaba sucediendo a un amigo, a un profesor, a sus familiares, pero que desafortunadamente no les creen lo que estaba sucediendo. O a veces los niños tienen temor de hablar con sus familiares sobre esto que les está pasando. Entonces tenemos que generar confianza, canales de comunicación adecuados que en el ámbito escolar generan unos canales de comunicación que no sean solo para lo escolar, que los profesores estén pendientes de lo cual es el comportamiento del niño en que está pasando, que tienen que haber un conocimiento claro sobre la sexualidad del cuerpo para que sepan que es un delito sexual. Muchas veces creemos que el delito sexual es cuando existe un contacto físico, pero no. Puede haber violencia contra los niños, violencia sexual verbal, otro método de violencia sexual que no tenga que ser necesariamente con contacto físico. Y a veces esto lo desestimamos. A veces nuestros padres, cuando valoran, ven a los niños que se quejan porque fueron víctimas de violencia sexual. Los revisan a ver si tienen algo, a ver si le encuentran algo raro, y si no le encuentran algo raro o no le creen y no lo denuncian, entonces tenemos que saber bien, conocer nuestro cuerpo y la sexualidad para saber cómo actuar y sobre todo reconocer las emociones de los niños, niñas y adolescentes. Reconocer esos cambios que nos pueden orientar normalmente cuando los niños son víctimas de violencia sexual, generan alarmas, alertas que las tenemos que reconocer. ¿Quiénes?
Los cuidadores, los profesores, los amigos, la sociedad debe reconocer esto para que se genere esta alerta. Hay unas alertas que nosotros podemos ver que cuando uno valora a los niños usualmente las vienen manifestando, pero no fueron reconocidas por sus cuidadores. Y son esas conductas sexuales no habituales para la edad. A veces se celebra el niño que es inquieto, el niño que toca a las niñas y resulta que eso puede ser una alerta, que puede ser una víctima de abuso sexual. Cuando el niño tiene temor a que lo dejen con un familiar o con un amigo, algo está pasando. Y sobre todo vamos a ver cuando miremos los datos, cómo es en el ámbito de la familia, de sus cuidadores, que se presenta esta violencia. Cuando hay otras manifestaciones de violencia, cuando vemos un niño que es maltratado físicamente, cuando un niño desnutrido, tenemos que sospechar de inmediato y pensar que puede haber un delito sexual asociado. Cuando hay síntomas urinarios en el sector de salud, a veces cometen muchos errores en los diagnósticos porque se orientan a tratar patologías fitourinarias y no sospechan una violencia sexual. O cuando vemos niños con síntomas depresivos o dificultades en el aprendizaje. Estos son alertas que tenemos que conocer en el seno de nuestra familia, en el colegio, para mirar qué está pasando. Cuando un niño presenta un signo de estos, puede ser una alerta temprana de una agresión sexual. El instituto en la ruta es quien atiende. Nuestro papel es ver, mostrar, visibilizar qué es lo que está pasando, visibilizar lo que sucede, para que se tomen políticas públicas, para que se corrijan las políticas públicas existentes. ¿Qué está pasando con el niño víctima de violencia? En Colombia, el 85% de las valoraciones que hacemos por presuntos delitos sexuales son niños, niñas y adolescentes. El 85% de las víctimas son niñas o adolescentes femeninas. Entonces, aquí tenemos que empezar a cuidar. Vemos cómo la mujer es el principal grupo de agresiones. El grupo etario donde se agreden a las mujeres está entre los 12 y los 17 años, contrario a los niños que están entre los 6 y los 11 años. Bueno, nos tiene que llevar a mirar que tenemos que proteger a nuestros hijos. En el 2020 se presentaron de alrededor de 15.000 valoraciones por presuntos delitos sexuales y se celebró que habían disminuido los números. Se debe aclarar que esa información es un subregistro de los delitos sexuales en los niños, porque solo son los casos que valoramos. No los casos que se presentan, no son todos los casos, no son la totalidad de casos que presenta, son aquellos casos que tienen la oportunidad de acceder a la justicia, aquellos que pueden acceder a las valoraciones médicas del sector salud. En muchos casos no tienen esa oportunidad y sabemos que hay muchas personas que en su hogar es el principal sitio de agresión y que no tuvieron la oportunidad de denunciar o de acudir al sector salud y activar la ruta para su atención. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los agresores? El 86% de los agresores son personas conocidas. No son ajenos a la familia, no son ajenos a los niños. Son conocidos suyos, familiares, amigos, pareja, exparejas, vecinos. Entonces es un ámbito en el que se mueve el niño donde se presentan estos delitos. El 50% son familiares y el 80% de los casos suceden en las viviendas. ¿Qué está pasando de lunes a viernes? El año 2020 las principales agresiones se presentaron los miércoles. Las principales formas de agresión no son las noches, son en la media mañana, la media tarde. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en estos picos de hora, esos días de la semana? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer para saber dónde intervenimos. A veces queremos intervenir mucho en áreas donde no se está presentando y creo que la reflexión es que las intervenciones tienen que ser en el seno del hogar, en el seno de sus colegios, en la comunidad donde está ese niño. Ahí es donde hemos de intervenir en esos sitios, porque ahí donde se están presentando los fenómenos de violencia contra los niños. Entonces tenemos un entorno donde habitan los niños que tenemos que empezar a mirar. Porque no es fácil para un niño denunciar o contar que es una víctima de agresión sexual cuando están las agresiones en el ámbito de su hogar, cuando son sus familiares los que los están agrediendo.
¿Cuál es nuestra responsabilidad del delito sexual? Ser indiferente ante el conocimiento de un delito contra niños, niñas y adolescentes. Nos hace cómplices. A veces vemos que está pasando algo con un niño y no nos importa porque no es nuestro hijo. O nos queremos meter en problemas, pues eso nos están haciendo cómplices de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tener alto grado de sospecha. La violencia sexual es de sospecha. Oiga, porque esa niña tiene esa cara triste que le está pasando. Tenemos que trabajar al interior de los colegios, del hogar, para buscar identificar de manera activa los casos. Tenemos un deber de denunciar. El deber de denunciar es contarle a alguien. A veces nos da miedo decir porque yo no me quiero ir a la fiscalía a denunciar. No, el deber de denunciar es contar a alguien, llamar, dar alerta de que está pasando algo con un niño para que se investigue. Y el alto grado de sospecha, esto es muy importante. A veces vemos al niño triste en el colegio, pero no nos importa porque le da bien en matemática o biología. Simplemente quiero contarles, y es que hay algo que se llama el principio de intercambio de loca, y que todos tenemos que conocer que entre el contacto de una víctima con un agresor y un lugar donde suceden los hechos, se intercambia evidencia. Entonces el niño le deja pelos al agresor, el agresor le deja pelos al niño, le deja saliva, le deja semen, le deja sangre, le deja una cantidad de evidencias que es el que nosotros tenemos que estar preocupados por recoger. A veces pensamos que es la autoridad la que tiene que recoger la evidencia. No, cualquiera de nosotros puede recoger evidencias para investigar. Siguiente. Entonces, finalmente, para terminar, ¿qué debo hacer? Primero, creerle a nuestros niños y niñas, generar confianza. Muchos de los casos que llegan a los papás no le creen cuando ellos les cuentan. Tenemos que denunciar. A veces no denunciamos porque creemos o pensamos que esto es una catástrofe para la familia, porque es un mismo familiar el agresor. Pero tenemos que denunciar, tenemos que buscar ayuda, atención integral en salud, y la agresión sexual es una urgencia. Se tiene que tratar de manera integral, porque es una agresión a la salud de los niños. Nunca se descartan los hechos por la ausencia de lesiones o hallazgos. A veces los papás como revisan al niño y si no le encuentran nada no le creen. Dicen que no pasó nada. Mucho cuidado. La mayoría de los delitos sexuales no dejan evidencia en el cuerpo. Debemos de recoger los elementos para la investigación. No lavar la ropa del niño, no bañar al niño. Si al niño o niña lo limpiaron con un papel, guardar ese papel. Si hay un condón en el lugar de los hechos, guardarlo. Las sábanas, las ropas, todo hay que guardarla, de llevarlas para cuando sean valorados. Cuando tengan un caso de violencia sexual, avísenle a cualquier autoridad que de inmediato deben de empezar la ruta en salud idealmente. No deberían llegar a medicina legal para no revictimizarlos. Si la entidad de salud hace un abordaje integral, ahí se puede hacer todo, recoger la evidencia, atenderlo, hacer un buen informe que sirve luego para judicializar a estos casos. Finalmente, es muy importante decirles que el abuso sexual no es un cuento, es una realidad. Esta es una campaña del Instituto de Medicina Legal que está desarrollado para que creamos, a veces no creemos que esto suceda, a veces creemos que esto no es verdad. Esto no es un cuento. Los niños no se inventan estas cosas. Si un niño nos dice algo es porque algo está pasando. En el Instituto de Medicina Legal, siempre que recibimos un caso, lo visualizamos con estadísticas para poder mostrar que es un problema que está presentado en Colombia. De las peores agresiones que pueden haber contra una sociedad y que como sociedad tenemos todos que responder. Muchísimas gracias.